¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que te encuentres dispuesto a aprender un poquito más acerca de lo que es la química. Y en esta ocasión vamos a platicar de lo que es la fórmula mínima, y desde el punto de vista de definición hablaremos de que la fórmula mínima también es conocida como fórmula empírica, y esto representa la relación más sencilla que existe entre los átomos de una molécula. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los compuestos se forman, la interacción entre los átomos guarda una relación, y en la mayoría de los casos esta relación es constante. En el ejemplo que vamos a manejar, el carbono se relaciona con dos átomos de hidrógeno y con uno de oxígeno. Esta molécula es conocida como hidrato de carbono o carbohidratos. Como tú sabes, los carbohidratos son una familia muy grande de compuestos formados por esta relación que es la mínima. Un ejemplo de ello sería la glucosa, con su fórmula C6H12O6, que es precisamente un múltiplo de esta relación, que es la más pequeña que existe. Bien, vamos a ver cómo se calcula desde el punto de vista químico la fórmula mínima, o también conocida como empírica. En el ejemplo dice que el nylon contiene un 63,68% de carbono, un 9,8% de hidrógeno y 14,14% de oxígeno, y lo que resta es de nitrógeno. Entonces nuestro problema es cómo calcular la fórmula mínima del nylon. Para esto te recomiendo que sigamos un procedimiento. Este procedimiento es ordenar todos los datos que se nos dan a manera de una tabla, y en estas tablas se debe de concentrar toda la información que nos da el problema para poder ir desarrollando paso a paso cada una de las operaciones que nos van a llevar al cálculo de la fórmula mínima. Bien, la primera columna sería la columna elemento, y como recordarás, tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. Estos elementos están en una proporción porcentual, entonces lo vamos a colocar en una segunda columna. Aquí en esta segunda columna podemos colocar ya sea el porcentaje, que en este caso nos dan el porcentaje, o nos pueden dar la masa en gramos. En el caso del carbono nos dijeron que era el 63,68, en el caso del hidrógeno 9,8, en el caso del oxígeno 14,14, y el resto es nitrógeno. Recuerda que la composición de un compuesto es el 100%, por lo tanto nosotros podemos hacer una diferencia. Si sumamos todo esto, nos va a dar un número menor a 100. Si esto se lo restamos a esos 100, nos da lo que es el porcentaje del nitrógeno, que es 12,38. En la siguiente columna vamos a colocar la información que va a emanar de la tabla periódica, y me estoy refiriendo al peso atómico. El peso atómico del carbono redondeado es 12 unidades de masa atómica. El hidrógeno es 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Muy bien, en la siguiente columna vamos a calcular con los datos que ya tenemos la relación atómica, o el átomo gramo, y en otro caso puede ser también el número de mol. Si tú recuerdas, el número de mol es la relación de la masa entre el peso atómico de la sustancia. Aquí también podemos utilizar el porcentaje, que es el que nos dieron. Entonces, la relación
matemática que vamos a utilizar es un cociente, y el cociente va a ser la masa que nos dan entre el peso atómico. Para el caso del carbono, la relación es 63,68 entre 12, lo que nos da 5,31. Para el hidrógeno, 9,80. Para el oxígeno, 14,14 entre 12 nos da 0,88. Y para el nitrógeno, que es 12,38 entre 14, nos da 0,88. Tú te preguntarás ¿por qué estos números en rojo? Bien, estos números en rojo son la relación molar más pequeña, y esta nos va a servir para calcular la relación atómica. ¿Cómo se calcula la relación atómica? De la siguiente manera: tomamos cualquiera de ambos, que es la más pequeña, y lo vamos a dividir entre la masa, entre el mol de todos los elementos que están presentes en la tabla. Veamos: 5,31 mol entre 0,88 mol es la relación más pequeña, y esto nos da 6. 9,08 entre 0,88 nos da 11,08. 0,88 entre 0,088 nos da 1. De igual manera aquí. Con estos resultados vamos a calcular el subíndice, y esto se hace únicamente redondeando el número que nos emanó de la relación molar. En este caso, para el hidrógeno 11, para el oxígeno 1 y para el nitrógeno 1, de tal manera que estos son los índices que van a formar parte de nuestra fórmula empírica. Así, entonces, nuestra fórmula mínima o empírica va a ser carbono 6, hidrógeno 11, oxígeno 1 y nitrógeno 1. Como verás, con esta tabla, ordenando los datos y haciendo las relaciones matemáticas pertinentes, podemos llegar fácilmente al cálculo de la fórmula mínima. ¿Hacemos otro ejercicio? Vale. El ejercicio número 2 es determinar la fórmula mínima de un compuesto, el cual, por análisis, se determinó que estaba constituido por carbono en un 42,11, hidrógeno en un 6,48 y el resto es oxígeno. Apliquemos la misma metodología. El procedimiento que les propuse es ordenar todos los elementos en la tabla, y en este caso solo hay carbono, hidrógeno y oxígeno con sus porcentajes y luego sus pesos atómicos. Estos, recuerden que se toman de la tabla periódica. Con estos datos podemos calcular entonces la relación molar o la relación átomo-gramo. Recuerden que es el cociente entre la masa o el porcentaje entre el peso atómico. Entonces, en el primer caso ya tenemos calculado para el carbono, para el hidrógeno y para el oxígeno. Continuamos ahora calculando la relación atómica. Recuerda que para hacer esto se toma el número más pequeño. En este caso está 3,50, 6,48 y 3,21. La relación molar más pequeña es 3,21. Entonces este va a ser el que vamos a utilizar para dividir los moles encontrados en cada uno de los elementos. Y esto nos va a dar un número que finalmente va a servir para generar el índice. En este caso, carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. De tal manera que nuestra fórmula mínima será
carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿Qué te parece? Ahora me gustaría que tú intentaras uno solo. Vamos a ver este ejercicio. Por análisis se determinó que un compuesto estaba constituido por carbono 44,44%, hidrógeno 3,73% y el resto es nitrógeno. Determina su fórmula mínima. Para esto te recomiendo de que pongas la pausa para este video y trates de hacerlo de acuerdo al procedimiento que te recomendé. Bien, pausa el video e inténtalo. Bien, supongo que ya lo tienes elaborado. En ese caso vamos a ver si es cierto. Vamos checando tu procedimiento con el procedimiento que te voy a proponer. Vamos a ver. En la tabla deben de estar los elementos carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿Así es? Bien, vamos a la segunda columna. El porcentaje: carbono 44,44%, hidrógeno 3,73% y nitrógeno, el resto. Recuerda que se hace haciendo la diferencia de 100 menos la sumatoria del carbono e hidrógenos juntos. Ahora, de la tabla periódica, espero que hayas calculado bien los pesos atómicos: 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno y 14 para el nitrógeno. Con estos datos y con tu calculadora ya puedes sacar la relación molar o relación átomo-gramo. En el caso del carbono, 3,70, hidrógeno 3,73 y nitrógeno 3,70. De aquí tomamos la relación más sencilla o más pequeña para calcular la relación atómica. En este caso podemos tomar 3,70. 3,70 entre el mismo nos da 1. 3,73 entre 3,70 nos da 2. Y 3, aquí hay un pequeño error. No es 2, es 1. Entonces te pido de favor que ahí lo corrijas. Yo tuve aquí un pequeño error de cálculo, pero bueno, lo corregimos. Nitrógeno 3,70 entre 3,70 nos da 1. Con estos números podemos calcular ya el subíndice: 1 en el caso del carbono, 1 en el caso del hidrógeno, aquí sí lo hice bien, y 1 en el caso del nitrógeno. De tal manera que la fórmula mínima es carbono 1, hidrógeno 1, nitrógeno 1. Si lo hiciste bien, felicidades. ¿Qué te parece? Fue algo muy sencillo, ¿no? Bien, entonces nos vemos en el próximo video para ver cómo se calcula la fórmula verdadera. Hasta luego.